puntos de vista, preguntas directas a los protagonistas sobre lo que tú quieres saber. A continuación, El Conversatorio. Está por asumir la nueva Asamblea Legislativa, una asamblea dominada por el partido de gobierno, por la bancada de Nuevas Ideas, que ganó la elección arrasando con el resto de partidos políticos. No habrá más que hacer ni que decir, no necesitan a nadie más para poder legislar por los próximos 3 años en este país. Hemos visto recientemente cómo ya pues el presidente dicta las líneas de la Asamblea Legislativa. La comisionada Recinos acaba de dar una conferencia esta tarde adelantando varias acciones de la bancada, y parece que al menos no habrá esa división de poderes en estos próximos 3 años. Mucho se ha hablado de este tema. La campaña fuerte de Nuevas Ideas tuvo que haber costado mucho dinero. Todavía no se han transparentado esas cifras, y sobre esto último es que vamos a estar hablando con Eduardo Escobar esta tarde de Iniciativa para poder conversar sobre este tema, sobre Acción Ciudadana, para hablar de este tema que ellos llevan al dedillo. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, primero, recientemente ustedes han anunciado que interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral porque el partido Nuevas Ideas pues denegó información sobre sus donantes. ¿De qué se trata esto y cómo lo han solicitado ustedes? Bueno, en este caso, nosotros como organización, desde el año 2016, le solicitamos a todos los partidos políticos la información sobre su financiamiento. Es decir, les pedimos su estado de resultados, sus balances, sus listados de donantes y los gastos que ellos realizan. Entonces, eso se le pide a todos los partidos y, como digo, desde el 2016. Entonces, en esta ocasión, el partido Nuevas Ideas y el partido Gana no nos entregaron la información y emitieron resoluciones señalando que era información confidencial la relacionada con los donantes del partido. Entonces, este es el tercer año consecutivo en que Nuevas Ideas no nos entrega la información, no nos da datos, declara confidencial todo lo que tiene que ver con su financiamiento, y por eso lo denunciamos por tercera vez de nuevo ante el Tribunal Supremo Electoral por denegar información. Pero si es ya tercera vez, Eduardo, ¿a qué se procede también? Es decir, pues porque ya son 3 veces, pues. Bueno, aquí el tema es que el órgano que tiene competencia para conocer del caso y ordenar la entrega de información e imponer multas, si ese fuera el caso, es el Tribunal Supremo Electoral. Pero aquí nos encontramos con un grave problema. Los magistrados anteriores, es decir, los del 2014-2019, en la primera ocasión que Nuevas Ideas no nos entregó información, ellos conocieron del caso y ordenaron que Nuevas Ideas nos entregara la información. Pero, como si ustedes se recuerdan, en agosto de ese año hubo cambio de magistrados. Entonces, la sentencia que emitió la anterior tribunal no se cumplió cuando salieron los anteriores magistrados, y ya una vez estaban los actuales, nosotros en octubre de 2019 les dijimos, mire, Nuevas Ideas no ha cumplido la sentencia. Desde esa fecha, de 2019, octubre, el tribunal no se ha pronunciado, no ha dicho nada. No ha dicho, mire, señores de Nuevas Ideas, cumpla la sentencia que nosotros emitimos y entregue la información. No lo ha hecho. El año pasado le presentamos al tribunal, allá por mayo, junio del año pasado, también una denuncia, un recurso contra Nuevas Ideas porque no nos dio la información, y hasta la fecha, que ya estamos hablando casi de un año, el Tribunal Supremo Electoral ni tan siquiera ha admitido los recursos. Es decir, hay un silencio total de estos magistrados con este tema. Entonces esto lo vemos grave porque el Tribunal Supremo Electoral había avanzado en la tutela del acceso a la información. El tribunal había ordenado en al menos 12 procesos que los partidos entregaran su información, pero la nueva conformación está retrocediendo en eso. Ahora, en ese sentido es evidente, Eduardo, de que pues el partido de gobierno es el que
tuvo una cantidad impresionante de propaganda, ¿no? Durante la campaña, muchísimo mayor al resto, ¿no? Sí. Ustedes ya tienen un estimado de en cuánto pudiera estar valorada esta campaña que realizó el Partido Nuevas Ideas. Fíjate que me acabas de hacer la pregunta que no tengo la respuesta en este momento, porque ya tenemos el dato, pero no lo tengo a la mano, pero estamos hablando de 9, 10 millones de dólares, lo que significó el gasto de campaña de Nuevas Ideas. Claro, o sea, una cantidad importante, digo, a comparación también que sigue casi que la misma línea de los que han realizado en los partidos en los años anteriores, ¿no? Digo, claro. En algún momento también usó esa cantidad el Partido Arena. ¿Será una característica de los partidos que están en el gobierno, Eduardo? Sí, es que ahí creo yo que no hay que perder de vista precisamente lo que tú mencionas, el hecho de estar en el gobierno, eso sin duda le da ventajas al partido que está ahí, y aparte de que también tenemos el problema de que no se rinden cuentas. Entonces, el punto acá, o el problema acá, es precisamente ese, no sabemos de dónde provienen los fondos que el partido utilizó para campaña, porque eso que yo mencionaba, Mario, solo era en medios de comunicación, o sea, un estimado. No estamos hablando de otro tipo de gastos que se puedan haber dado en la campaña. O la campaña territorial como tal, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, todo eso no lo hemos, obviamente no lo hemos medido. Entonces, esto podría llegar a un punto de que desconocemos en realidad lo que se gastó y, en todo caso, quién financió esa campaña. Ahora, se viene la nueva Asamblea Legislativa, pues dominada por el Partido de Gobierno, ¿no? Por Nuevas Ideas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la llegada de estos nuevos diputados en el contexto de lo que han estado denunciando y lo que tú también has estado pronunciando sobre el tema de la falta de información? ¿Será que el gobierno se va a cerrar más ahora? Sí, es que eso no queda duda. O sea, que a eso es a lo que apunta la gestión que se va a ver de aquí en adelante. O sea, no nos cabe la menor duda de que eso es lo que ocurrirá. O sea, el retroceso en materia de acceso a la información se acentúe y vaya avanzando más hasta llegar a un punto de estar como en 2004, que no se tenía acceso a la información. Pero tú crees que, vaya, por ejemplo, hoy con esto que se ha presentado de quitar a la comisionada del IAIP, del IAIP, ahora bueno, se presentó el recurso, habrá que ver si la sala de lo constitucional también puede intervenir en hacer marcha atrás en la decisión presidencial, digo, porque pues sí, ¿cómo será hoy la separación de poderes? Sobre todo porque se ve que la Asamblea la van a manejar desde el Ejecutivo. No, y en este caso, una vez más, o sea, el tema del acceso a la información pública y la transparencia de la mano, pues. Bueno, de ahí esperamos de que la sala actúe pronto, porque acá está por medio garantizar el acceso a la información y la independencia de este órgano de Estado, del Instituto, porque lastimosamente las personas que fueron nombradas por el presidente para ocupar cargos de comisionados responden a esos intereses. O sea, ya hoy no queda ninguna duda de esa situación. Incluso la comisionada Soriano pues era militante del partido, reconocido por ella, porque ella dijo, mira, aquí tengo la constancia de que yo me retiré en tal fecha del partido, queriéndose exculpar de que ella no era militante. Pues sí, pero eso es un tema fraudulento, el de decir, me salgo, me desafilio para poder ocupar el cargo, pero obviamente esa desafiliación es con un interés. Entonces tenemos ahí este problema y este retroceso en acceso a la información, porque si ustedes observan, yo les he comentado el problema del Tribunal Supremo Electoral. Ahora ustedes me plantean el del Instituto. Entonces ahí tenemos dos instituciones que en años anteriores venían desempeñándose satisfactoriamente en materia de acceso a la información. Ahora están retrocediendo. Bueno, y lo del TEC también. Bueno, el tribunal yo creo que no lo contaría ahí, pues nunca ha sido destacado en su labor. Ok.
Ahora, digamos, lo que viene en adelante también es una momento difícil, digamos, para el país, en el sentido de que obviamente no habrá división de poderes entre el legislativo y al menos el ejecutivo. Eso se puede ver a todas luces, ¿no? Pero ¿qué pasa con con el judicial, ¿no? Sobre todo porque viene una elección, 5 magistrados nuevos, ya hay un primer listado del CNJ de cuáles van a elegir. ¿Qué esperarías tú de este proceso en esta nueva conformación? Bueno, aquí vamos a tener la primera gran decisión en materia de elección de funcionarios que va a tener que desarrollar nuevas ideas. Y acá el punto y la duda es si ellos van a cambiar los procedimientos y los criterios para la elección de estos funcionarios, tratando de hacer una elección transparente, basada en el mérito de los electos, evaluando a profundidad los perfiles a efecto de elegir a las o los profesionales del derecho que sean más competentes en la materia, ¿verdad? Entonces esa es, digamos, como la duda que o digamos la expectativa si van a hacer ese cambio, pero al comenzar a ver cómo ha operado el presidente temas de nombramientos de funcionarios, que ahí tenemos el ejemplo más lapidario, que es el Instituto de Acceso a la Información, no podemos esperar de la nueva bancada otra forma de elección, sino que van a repetir el mismo procedimiento, los mismos errores, y van a elegir gente afín a el partido, o personas que puedan al final brindarles cierta garantía de lealtad al gobierno. Entonces, bueno, pero por ejemplo ahorita hay un listado donde elegir, digamos. ¿Será que pues ellos decidirán las personas, pero ya hay un listado inicial, no hay una parte del CNJ, la otra parte pues obviamente por elección, pero vaya, no podrá salirse ese esquema, no podrá venir un tercero a juramentarse, tiene que ser esto listado, ¿no? No, claro, pero el punto, Mario, es que ya saliendo de los procedimientos formales y todo, nosotros sabemos que han habido reuniones de gente del gobierno con candidatos, ¿ya? O sea, tú no sabes quién financió, quién apoyó a candidatos. Entonces ahí es donde, como se dice coloquialmente, hay gallos tapados, ¿ya? O sea, y en esa medida no sabemos con certeza quiénes de ese listado pueden tener algún compromiso, alguna cercanía con el gobierno, y que significará al final que el Ejecutivo tenga influencia o incidencia o control sobre una parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo que nos va quedando es la sala de lo constitucional, digo, de alguna manera la sala no la pueden mover tan fácil, entiendo yo, a menos solo el presidente, ¿no? Sí, en esta elección va para afuera el magistrado Pineda Navas, se le termina el periodo. Entonces quedan 4 magistrados, pero aquí la pregunta será si los magistrados van a saber encarar y van a querer encarar todo lo que se viene contra la legalidad y la constitucionalidad. O sea, ese es el punto, si ellos son oportunos en sus resoluciones, y con oportunidad digo en tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este amparo de la comisionada Liduvina Escobar, si lo resuelven dentro de 3 años, ya eso no nos sirve. Claro, por ejemplo, hay que resolver tanto aceptando o rechazando la demanda en la brevedad posible. Entonces, el punto acá es, y esto lo digo desde la óptica de la lógica humana de preservación, estarán ellos en la lógica de tener que jugar el rol que les corresponde, aunque eso signifique estar, digamos, recibiendo ataques del Ejecutivo. O sea, porque recordemos, van a tener el control, van a tener el poder y pueden caer en cualquier tentación, nuevas ideas y el presidente de destituir funcionarios. Sí, ¿y qué consecuencias podría traer esto digamos, al país viéndolo desde afuera? Porque, digamos, hay algunos que tienen
expectativa de que el gobierno de los Estados Unidos y a través de la CCS, por ejemplo, también pues se logren aclarar algunas cosas que todavía no están claras sobre el tema de los gastos y cómo está el país en tema de la corrupción. Ya. Hay obviamente esa expectativa, pero creo que hay que tener en cuenta que hay una capacidad que se limita. O sea, no podemos pensar que la comunidad internacional va a poder doblar totalmente el brazo al gobierno ante alguna, si se quiere, alguna arbitrariedad que pueda cometer. O sea, Ahora bien, pero también tomar en cuenta entonces que otra de las elecciones importantes, y menciono esto por el tema de las ICIES, es el tema de la elección del fiscal. sí, eso Y todavía la corrupción. Claro, eso todavía es más complicado porque estamos hablando de la elección del funcionario que va a perseguir el delito y que va a proceder con investigación cuando hay algún indicio de corrupción, por ejemplo. Entonces, aquí lo que puede pasar es, y creo que la elección de magistrados de Corte Suprema nos va a dar una indicación clara de por dónde va a ir la elección del fiscal, y lo que puede pasar es que elijan un fiscal ad hoc para solo perseguir la corrupción de alcaldes, diputados o gobiernos anteriores y que no se meta con el gobierno actual. Entonces, eso es una cosa que puede pasar, pues. Podemos pensar entonces, Eduardo, que pues sí, esto está, digamos, va a ser un panorama bien complicado para el país. No hay nada más que hacer. ¿Será que esta elección significa pues ya decir, se hará lo que el presidente Bukele decide hacer con el país, o todavía podamos tener alguna esperanza en que la democracia siga funcionando? Yo creo que el único valladar, y tú lo mencionabas hace un momento, para que no entremos a una situación despótica, de que el presidente gobierna a su antojo, violando leyes, constituciones y todo esto, es la sala de lo constitucional. O sea, y yo sé que hay muchos que no le tienen fe, no le tienen esperanzas, no creen en la sala, porque han habido resoluciones tardías, han habido resoluciones tibias, etcétera. Pero, digamos, a esta fecha, en este momento, la única expectativa que hay de una institución de control es la sala de lo constitucional. Y tal vez podemos sumar por ahí un tanto a la Corte de Cuentas. Vamos a ver estos funcionarios hasta dónde soportan la presión que les va a someter el Ejecutivo, porque, como decía hace un momento, un tema humano, si a mí me están amenazando con que me van a procesar, yo ya me la pienso. O sea, eso es amedrentar a los restos de órganos, que de hecho, no sé si era cierto o no, pero me pasaron una imagen de lo que puso el presidente respecto de Saca. Sí. De que a los jueces que estén intentando liberarlos los van a juzgar por prevaricato. Y en ese caso. Ese es el punto, si él no tiene poder para hacer eso. Él no tiene poder para hacer, pero eso es una clara amenaza, ya que de seguro se va a poder concretar cuando tengan un fiscal. Sí, ¿verdad? Porque por eso decía yo, los procesos no los lleva directamente el presidente, tiene que pasar por la fiscalía al menos, ¿verdad? Claro, pero fíjate en eso, esa es una invasión a la competencia del órgano judicial. Sí, pero no es un abrupto como decir, como los que ha tenido antes de decir en los primeros 100 días va a estar Funes aquí en el país. ¿Te acuerdas cuando fue eso primero? Decía, sí. Cuando recién había ganado, decía, se te va acabando los días, Mauricio Funes. Pero piensa, y no Mario, pasó nada. El tema es ese mensaje subliminal y te lo deja ahí. O sea, es una amenaza. Sí. Ya. Es una amenaza que ya se lo dijo el fiscal. Exacto, ya lo dijo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Les dijo, los vamos a jugar por prevaricato. Entonces, si tú tienes un fiscal, el fiscal va, recuérdate que para el antejuicio, por ejemplo, por delitos, se tiene que iniciar por solicitud del fiscal. Claro. Entonces, tú tienes al fiscal controlado, mandas al fiscal, a tu fiscal, a que interponga la petición a la asamblea, a la cual tú tienes dominada, y destituyes. O sea, eso lo puedes hacer. Entonces, como digo, ahí hay un problema que muchos no lo vieron o no le ven problema a eso. Pero bueno, mientras tanto, el presidente sigue teniendo un alto apoyo
popular. Popular, ¿no? sí. Digo, la gente sigue creyendo en las acciones del presidente. Claro, es que lo que pasa, y ahí es donde ya creo que varios de sociedad civil tenemos claro el panorama. O sea, cuando tú tienes una población que está más preocupada por sobrevivir, por comer, por ver cómo no le ponen extorsión, etcétera, los temas de democracia, de transparencia, son irrelevantes. O sea, no les interesan. Ujú. O sea, te digo, ustedes creen que alguna persona que se quedó sin fuente de ingresos, que vendía, digamos, algo en el mercado y por la pandemia se vio afectado, y ahorita le están dando canastas solidarias todavía, Ujú. le dieron un bono de $300, están viendo que van con la vacuna. ¿Tú crees que a esa persona le va a interesar que tú le digas, mira, el gobierno está siendo autoritario, el gobierno no está siendo transparente? No les va a interesar. Ujú. Habría Porque que ver están- también hasta cuándo es sostenible todos estos beneficios pues que se están dando Lo que a la necesitan son población. 3 años más Ujú, ujú. para llegar a la elección 2024, volver a sacar un número de diputados similar, volver a ganar la presidencia y ratifican la reforma constitucional y aquí apaguemos las luces y nos vamos. Ujú. Que hasta ahorita no vemos una posición política que pueda hacer frente a esto, ¿no? Y Exacto. también el papel que van a jugar las organizaciones sociales. Hoy en día, no quiero decir en el caso de ustedes, pero lastimosamente también muchas organizaciones sociales han estado vinculadas a los partidos políticos y esto también ha hecho un descrédito, ¿no?, de la función social. Como repito, no todas, pero algunas se han prestado para esto. Claro, pero igual, aunque quedemos algunas que podemos tener un grado de independencia de los poderes económicos y políticos, pero el punto es que nosotros no somos opción de poder, o sea, no somos oposición política. Nosotros podemos hacer una labor de contraloría, de señalamiento, podemos investigar temas, etcétera, podemos incluso demandar a las autoridades por diferentes violaciones a la ley y a la Constitución, pero no somos opción de poder, o sea, no somos oposición política. Y ahí está el problema. O sea, que aparte que la oposición se queda sin poder, no tienen un liderazgo claro en este momento para pensar en recomponerse para competir en 2024, por ejemplo. ¿Y cómo construir esos liderazgos? ¿Cómo, por ejemplo, ver un liderazgo que nazca desde la sociedad civil? Porque pareciera que este es una nueva clase política, pero sin embargo, obviamente se usó un partido político como Gana, por ejemplo, que había venido siendo disidente. Hay varios funcionarios en el poder que ya han estado en administraciones anteriores. Fue un proyecto que se vendió como nuevo, pero que de nuevo tiene muchos actores viejos, digámoslo de esta forma. Sí. Fíjate que esa pregunta no te la puedo contestar porque yo estoy pensando cómo va a ser la oposición y no porque yo prefiera la oposición o algo por el estilo, sino que pensando de cara a unas elecciones de 2024 donde hay mucho que se va a jugar. O sea, entonces, en esa medida, ¿quién puede plantear una alternativa al electorado para 2024? O sea, entonces, cuando tú me preguntas cómo construirla, no lo sé. O sea, es una pregunta bien difícil, pero el punto es que eso es lo que se necesita de aquí a 3 años. En la Vox Populi, digamos, algunos opositores al gobierno dicen, bueno, pero hoy ya no van a tener excusas, dicen, ya tienen la asamblea, si se equivocan, se equivocarán ellos y tendrán que dar las cuentas. ¿Qué tan cierto crees tú que podrá hacer esto? Yo creo que eso va a tener algún impacto en la popularidad del gobierno, en el apoyo que va a tener de la gente, pero, como digo, el gobierno tiene muy bien definido, muy bien estudiado cuál es el electorado, cuál es el votante y con qué lo compran. Entonces, porque aquí hay una relación de clientelismo clara entre el gobierno y los votantes. Entonces ellos saben cómo pueden, a dónde le aprieta el zapato a la gente. Entonces ellos buscan de cómo aminorarle eso que le aprieta. Y ellos lo que necesitan es sobrevivir, así como van, 3 años para la elección. O sea, no necesitan más. Sí. O menos, 2 años y medio necesitan.
Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y ya vamos a regresar conversando contigo. Quiero aprovechar también la noticia de la tarde que se ha conocido la reducción de la pena del expresidente Saca, pero de esto hablamos a la vuelta de la pausa. Seguimos conversando con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y quiero ponerte un audio del abogado defensor del expresidente Saca, Mario Machado, que explica un poco la reducción de los 12 a 10 años en la condena del expresidente. Escuchamos un poco. Condenado por un delito de peculado y de lavado de dinero a 10 años y fue condenado por un delito de cohecho a 2 años. Pero la circunstancia técnica, pues aquí estamos hablando de un mundo de abogados, o sea, aquí este no es un tema de chambre, o sea, aquí estamos hablando técnicamente, o sea, no de que lo que yo quiero o de lo que no quiero. El señor Saca, ninguna de las dos penas que fueron impuestas las tenía firmes. En ambos casos estaba en detención provisional. Por ende, iba cumpliendo ambas penas al mismo tiempo, porque no tenía firme ninguna de las dos sentencias. Cuando el procedimiento del juzgado noveno de instrucción, donde en un convenio firmado por Fiscalía y por este servidor se dio un procedimiento abreviado, cuando esa audiencia se da, dice el tribunal, bueno, en este momento que Fiscalía y que la defensa me están diciendo que aceptan los 2 años, ya él ya tiene más de 2 años de estar en detención provisional. Bueno, ahí está la explicación que da el abogado. ¿Qué opinión tienes tú, Eduardo? Fíjate, Mario, que obviamente no es mi especialidad el derecho penal. Sí, correcto, no sé. Pero ahí el tema es el cómputo de la pena según la ley. O sea, obviamente yo desde un punto de vista ciudadano no estoy de acuerdo con que el presidente, expresidente vaya a cumplir una pena tan corta y todavía falta la recuperación de los activos que se apropió. Pero el punto acá, y como lo decía el abogado Joya, es la aplicación de la ley. O sea, y aquí la ley penal establece esas posibilidades de juicio abreviado, proceso abreviado, tema de la reducción de la pena, solicitar una medida alternativa a la pena cuando se cumple cierto periodo. O sea, estamos hablando de cosas que están en la ley, pues. Claro. Y entonces si se aplican y cumple los requisitos el expresidente para que se le apliquen esos beneficios, pues bueno, ni modo, es la ley, o sea, no se puede hacer nada. Obviamente, y de seguro se va a apelar o lo que sea que intente la Fiscalía, pero esa es una opción que el sistema le da a cualquier imputado, y en este caso, pues al expresidente. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en este caso. Nada más nos resta agradecerte, Eduardo, por conversar con nosotros, y obviamente seguiremos monitoreando qué es lo que sucede en los próximos días con todos estos casos, y a ver la otra semana, ¿no? Ya con la asunción de la nueva Asamblea Legislativa, que dicen que no va a haber traspaso, dicen que no va a haber ni siquiera sesión de instalación, creo que no va a haber nada de protocolo, habrá que ver. No quieren conversar con ningún diputado de los salientes, no se ha conformado la mesa de transición ni nada, y bueno, seguramente resultará como, digamos, como fue con el presidente, no hubo nada, no hubo ninguna comisión de transición, aunque para el presidente obviamente sí hubo un acto, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede en esta ocasión. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a relajar un poco la cosa, vamos con un poco de música y ya venimos.